Dímelo, familia, ¿qué está pasando? Bienvenidos a otro podcastazo. Lo ven diferente porque es que estamos en otro lugar. Estamos en Miami, para que tú lo sepas, ¿oíste? Y la vamos a pasar de show. Quédate aquí con nosotros pendientes porque, mira, vamos a pasar nice. Y vamos a aprender sobre todas las cosas, que eso es lo más importante. Estamos aquí en la iglesia Jesus Worship Center. Lo dije bien, ¿verdad? Muy bien. Con el pastor Frank López en la casa. Amén, bienvenido. No, gracias. Me alegra mucho que estés aquí. Estás Gracias en por tu tenerme casa. aquí. Gracias. Nos han recibido de show, Qué bueno. Y gracias por proveernos todo este espacio, porque en verdad, estamos pompeados y felices. Bueno, estás en tu casa. Tengo un par de preguntas, quiero hacerte un par de preguntas. Obviamente yo sé que usted es empresario, además de ser pastor, o también ahora mismo está escribiendo libros, que vamos a hablar también un poquito de eso. Estoy bien hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Ok, perfecto. Entonces pues yo dije, yo quiero empezar con esta pregunta, la apunté y todo, porque quiero ir así como que bien, al grano. ahí, nos fuimos a fuego. Me By the gusta. way, si yo hablo medio raro Ajá. o que no me entiendes algo, tú me dices. Te Porque entiendo. a veces tengo mi lenguaje muy boricua. Sí. Está bien. Ok, yo puse, ¿por qué las personas latinas, cristianas o no cristianas, pienso yo, ¿verdad? Hemos visto como algo malo el dinero. Yo siento que eso corre mucho en la cultura latina en específico. Siento que la cultura quizás me equivoco porque usted lleva mucho tiempo también acá en Estados Unidos, pero pienso que la cultura americana, esto de cristianos con dinero, etcétera, no siento que es tan fuerte como cuando es en el mundo latino. ¿Por qué nosotros que quizás tenemos esa mentalidad? Yo creo que es un gran nivel de ignorancia. O sea, el dinero no es malo y el dinero no es bueno. Uh-huh. El dinero va de acuerdo a las manos donde estén. Y sin dinero no podemos mantener a nuestros hijos, no podemos mantener a nuestra familia. Es el diseño de Dios que trabajemos y es el diseño de Dios que recibamos recompensa. Esa recompensa se llama dinero. Yeah. Lo que pasa es que las personas usan el dinero para la maldad, pero también hay muchas personas que usan el dinero para las cosas buenas. Uh-huh. O sea, entonces yo creo que es una gran ignorancia religiosa pensar que el dinero es malo. Tal vez viene desde una perspectiva de temor, porque es verdad que hay muchas personas que de momento tienen dinero y se van para el lado malo en vez de mantener el curso por el lado bueno. Eso es una realidad. Ajá. Pero tenemos que estar bien claro, Keropi, que nosotros queremos trabajar, queremos luchar, que Dios bendiga tu trabajo, queremos dejar una herencia para nuestros hijos, queremos tener iglesias financieramente fuertes para hacer obras evangelísticas, obras sociales y para hacer influencia, Uh-huh. porque la iglesia tiene que ser influencia. Entonces, creo que es una gran ignorancia y qué bueno que me lo preguntaste porque es tiempo de romper ese paradigma. Uh-huh. Es tiempo de estar pensando que el dinero es del diablo. El dinero no es del diablo. El diablo tiene mucho dinero, pero el dinero no es del diablo. El dinero es la recompensa de tu trabajo. Le puedes llamar dinero, oro, plata, lo que sea, para tu proveer para tu familia, para tu ser de bendición para tu comunidad y para tu dejar un legado para tus hijos. Cuando usted me habla de influencia, ¿en qué sentido? Porque si estamos hablando de dinero, ¿en qué sentido puede eso ir de la mano? Influencia quizás monetaria, pero también con lo que nosotros hacemos en cuestiones del evangelio. Sí. ¿En cómo usted lo ve en esa parte de la influencia? Yo creo que la iglesia tiene que tener una visión, toda iglesia, no una, Sí. toda iglesia. Una visión de impactar la comunidad, Yeah. de llevar la palabra tal como está escrita. En la palabra encontramos lo que es bueno para una comunidad y en la palabra encontramos lo que es malo para una comunidad. Entonces, tenemos que salir de las cuatro paredes e ir donde sea. Si es ir a un estado, ir a Washington, ir donde sea. Influenciar con la luz. Cuando Jesús dijo, no se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, está hablando de influencia. Cuando la palabra habla de luz, habla de revelación, de la verdad de Cristo que transforma, que disipa las tinieblas. Ese tipo de influencia. Ya. Y yo te lo pregunto porque hace poquito en PR, yo reaccioné a un contenido donde habían unos muchachos, no, que si, por ejemplo, los artistas cristianos hacen conciertos y están ganando millones y eso es como para ellos. Dentro del mundo no cristiano a veces piensan que eso es vender la palabra o, por ejemplo, pastores que tienen dinero o X y cosas que tengan que ver con el dinero. A veces mucha gente lo ve como algo malo. O sea, y más, a veces también pasa en el mundo de la persona no cristiana. O sea, que lo ven automáticamente como si el cristiano tiene que vivir pobre todo el tiempo. Uh-huh. Porque Jesús
Pues en los tiempos de él dice que no andaba así. Entonces, por eso yo te lo pregunto, porque digo, antes, ¿por qué nosotros tenemos esa mentalidad? Y te lo estoy preguntando también adrede en el sentido de que sé que usted viene de un mundo empresarial. Entonces, quizás hacer ese cambio yo sé que en cierto punto usted vendió muchas de sus compañías, ¿verdad? Cuando usted se convirtió, ¿estoy en lo correcto? Sí. Pues de momento que haya esa lucha mental de que, no, espérate, pero un cristiano no puede tener dinero, pues es diferente por una persona que es un empresario, ¿me entiendes? Yo creo, mira, esta pregunta es excelente, Keropi. Yo creo, número uno, tú tienes que ser quien Dios te creó. Hay personas que Dios los creó para un oficio, hay personas que Dios los creó con un talento de deportes, hay personas que Dios los creó con la habilidad de comunicaciones como tú, o personas que Dios los creó para ser empresarios. Entonces, tenemos que ser sinceros con quienes somos nosotros. O sea, no hay nada malo en ser una persona que tiene éxito económico, pero no hay nada malo tampoco en ser una persona que tiene un salario. O sea, los dos son dignos de admirar. O sea, tenemos que respetar eso. El hecho de que Dios te dé una habilidad, que esa habilidad tú la activas y produce economía, no significa que tú vas a sentirte superior a nadie. Exacto. Al contrario, mientras más Dios te añada, más cerca del piso tenemos que estar. Más tenemos que preocuparnos de caminar en humildad y tener un corazón para ayudar a otros. Entonces, tenemos que ser quienes somos nosotros. Ahora, vamos a hablar, me preguntaste de los temas de los conciertos cristianos, ajá, de la música cristiana que está creciendo, sí, en Puerto Rico y en todo el mundo. Hoy en día acá en Estados Unidos han habido semanas que las canciones 1, 2 y 3 del Billboard americano son canciones cristianas, sí, americanas. Sí. Ha habido semanas, por arriba de todos los artistas. Sí, los otros días hubo una noticia, yo la leí que sí, que estaba, o sea, la música cristiana estaba a tope en yo no sé cuánto. Y entonces yo creo que eso está pasando en el mundo hispano también. Ahora, en ese contexto de ministerio, tenemos que ser responsables y tenemos que manejarlo. Hay una línea muy fina en hacer de la palabra un negocio. Yeah. O sea, la palabra, Dios no nos llamó a hacer un negocio de la palabra. Dios nos llamó a predicar la palabra. Dios nos llamó a ser ministros. Si Dios te llamó a ser pastor, Dios te llamó a ser pastor, no ser un negociante de lo que Dios te llamó. Entonces, nosotros tenemos que rodearnos de gente buena. Por eso es tan importante que estos ministros musicales se congreguen. Yeah. Ellos todos me llaman a mí acá, yo los conozco a todos. ¿Dónde tú te congregas? Es importante. ¿Por qué? Porque no podemos caer en el error de que, bueno, he creado una fórmula de mercadeo que produce venta de tickets en el nombre de Jesús. Yo estoy totalmente en contra de eso. Yeah. Ahora, es una realidad, Keropi, que cuando tú haces las cosas en obediencia a Dios y cuando tú haces las cosas plantado en la Biblia, es una realidad que Dios te respalda. Y es una realidad que las personas se van a dar cuenta de eso. Entonces ahí viene la prudencia santa de cómo manejar esa situación. No solamente en la música, sino también en las iglesias. De momento Dios te empieza a respaldar, la iglesia crece el presupuesto. ¿Cómo nosotros manejamos eso? De tal manera de no ser un estorbo, de tal manera de cumplir bien delante de Dios, porque Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta. Entonces, eso es una línea muy fina y ahí yo creo que es la importancia de tener mentores, de tener pastores o pastoras en nuestras vidas que nos dicen, Keropi, cuidado, Keropi, por aquí, mira lo que dice la Biblia, vamos a humillarnos, Keropi. O sea, yo necesito eso. O sea, yo tengo mis consejeros, mis mentores que me ayudan a manejar eso. Entonces, no podemos admitirlo, no podemos conducirlo, Keropi, como lo conduce el mundo secular. El mundo secular es darle el mercadeo, esta es la canción que está pegada, vamos a vender el ticket, vamos a subir el ticket ahora. Ajá. Ahora que estamos más famosos, antes cobrábamos 30 pesos, vamos a subir los 200 pesos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso de ser un oportunista para ganar más dinero con la unción y el respaldo que Dios te ha dado. Al contrario, yo soy de los que predico, y en eso soy bien agresivo, Keropi, que a medida que aumente la unción y a medida que aumente el favor de Dios y el respaldo de Dios, más nos tenemos que humillar y más tenemos que ser generosos y más tenemos que sembrar para que las multitudes reciban de Jesús. Pero estaría, para ver, me gusta esto, por si acaso, me gusta esto porque estoy aprendiendo aquí. Pero unas personas que a lo mejor peguen, un ejemplo, sí, pegaron música, y entonces, exactamente, a lo mejor ahora mismo hicieron un evento en tal lado y cobraron 20 pesos la entrada, pero ahora van para otro lado
y lo suben. ¿Estaría mal subirlo? Depende del lugar, depende de la situación. Ya. Lo que está mal es tener una mentalidad de oportunista. Te entiendo, No, te espérate, entiendo, ahora te que entiendo, estamos te entiendo. pegados aquí, en San Juan, no, ahora que estamos pegados aquí en San Juan, vamos a subir los $500, otros. No, eso no está bien delante Sí, de cuando Dios. a lo mejor realmente tú puedes cobrar, por decirlo así, ejemplo, puedes cobrar $300 como quiera ganas, pagar lo que tienes que pagar y ya. No es como que, pues vamos a cobrar un montón más para ser oportunista, etcétera. Mira, Keropi, la Biblia dice, Ajá. esto es lo que dice la Biblia, ¿ok? Porque aquí lo importante es lo que dice la Biblia. Estamos. ¿Ok? La Biblia dice, busca primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Yo quiero decirte algo, Keropi, que cuando Dios añade, no hay hombre que le pueda ganar. Nuestro Dios es un exagerado añadiendo. Ya. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando el reino de los cielos y la justicia o estamos buscando que proveer nosotros mismos la añadidura o que Dios nos la provea? Ya. La respuesta a esa pregunta es no, vamos a alcanzar las almas, vamos a alcanzar los jóvenes, vamos a alcanzar las familias que no pueden, vamos a hacer esto de tal manera lo mejor posible. En un lugar será una manera, en otro lugar será otra manera, pero la mentalidad debe ser, vamos a utilizar esto para alcanzar, para bendecir la mayor cantidad de personas. Y vamos a creer y a confiar que la añadidura nos las trae Dios. Ya. Porque dentro de esa mentalidad, siento yo que uno tiene que saber administrar las cosas bien. Porque yo partiendo de, estando también con muchos artistas que, por ejemplo, que lo que te estaba diciendo ahorita del video, Sí. por ejemplo, van a PR, hacen un choliseo. ¿Estaría mal dentro de que un artista haga un choliseo cristiano? No, ojalá que los artistas cristianos estén haciendo los 30 conciertos en el Choliseo. Paramos este podcast para decirte, oye, ya compraste tus boletos para De la Olla que salí, el stand-up comedy. ¿Qué pasó? Llegamos a Bellas Artes de Santurce. Oye, y abrimos una nueva función a las 3 p.m. el 10 de agosto. Tenemos dos funciones, una el 9 de agosto y una el 10 de agosto. Pero ¿qué pasa? El 10 de agosto le quisimos dar una tercera función y abrimos, ¿qué? A las 3 p.m. Compra tus boletos porque, mira, no quiero que te quedes fuera. Este show va a estar en la madre, va a estar súper rico, va a estar súper bueno, te vas a reír por un tubo y 7 llaves. Y está tan y tan duro y tan bueno que sabes que abrimos otra función en Mayagüez el 27 de septiembre a las 8 p.m. Te espero allí. Oye, la gente de Mayagüez, la gente que está activa, ¿dónde están? Compren sus boletos ya. Y mira, vamos a pasarla nice. Créeme que te vas a reír por un tubo y 7 llaves. Te espero allí. Compra tu boletito. No solo para ti, sino para todas las personas que te rodean. Tú le vas a decir, oye, vamos para el show de Keropi, vamos para el show del stand-up comedy, de La Olla que salí. Tú tienes que decirle eso ya, ahora. Si tú no has comprado esos boletitos, ahora. Bueno, después que se acabe este podcast, ¿está bien? Sigue viendo este podcast y después de este podcast, tú lo compras. Nos vemos allá. ¿Y por qué entonces, por qué se vería mal o por qué usted piensa que a lo mejor alguien lo puede ver como que, pero se están lucrando con la palabra? ¿Por qué? Porque no hay nada malo en que cobren una entrada. No hay nada malo. Lo que está malo es que entremos en el patrón del mundo de tener una intención de aprovechar lo que Dios está haciendo para ganar más dinero. Ya. ¿Me estás entendiendo? Sí. Es una línea muy, muy, muy finita entre algo que está bien, pero algo que se puede ir para el otro lado oscuro. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo soy de los que pienso, si Dios nos llama a profesionales. Yo no creo en eso. O sea, Dios nos llama a profesionales. Tú vas a ser un pastor profesional. Tú vas a ser un predicador o un cantante profesional. No, Dios llama a sus siervos. Y tenemos que estar pendientes siempre. Espérate, yo estoy aquí para servir al Señor y yo voy a confiar que me va a proveer. Vamos a hacer las cosas justamente, pero mi visión, la visión, el centro de mi corazón, la intención de mi corazón, que es donde Dios se fija, es que ¿cómo podemos alcanzar más almas? ¿Cómo podemos alcanzar más jóvenes? Ese joven que está drogadicto, yo lo quiero ahí. Ese joven que se piensa matar, yo lo quiero ahí. Ese empresario que lo está perdiendo todo, yo lo quiero ahí. ¿Cómo podemos alcanzar eso? Y si tiene que ser haciéndolo gratis, lo hacemos gratis. Ya. ¿Entiendes? Seguro, te entiendo. Entonces, sí, y entiendo que es una línea infinita, porque sí, realmente uno puede caer en eso fácil, porque si uno no tiene buenas personas, o sea, no buenas, pero si uno no tiene personas
sabia a su alrededor, por decirlo así, que no se vayan en el mismo viaje que tú o que te mantengan los pies en la tierra. Uno puede decir eso mismo, uno puede decir, papi, ya nosotros estamos pegados, ahora nosotros costamos 6,000, 16,000, ¿me entiendes? Ahí hay que tener, ahí está en peligro la cosa. Ya. Y yo sé que esto es bien controversial, porque yo tengo muchos amigos que están haciendo eso. Amigos y amigas. Entiendo, Pero yo no tengo problema en decírselo, porque eso es un área muy peligrosa, Keropi. Las cosas de Dios son santas. Y tenemos que llevarlo lo mejor posible, porque yo he cometido errores, hemos cometido estos errores, pero tenemos que lo mejor posible mantener nuestro corazón en lo que vale, que es, espérate, está la palabra de Dios, está el Señor Jesús. Yo haría esto si el Señor Jesús estuviera aquí sentado conmigo. Yo haría esto si el Señor Jesús estuviera presente en donde yo estoy tomando las decisiones. Que no perdamos el temor de Dios nunca. Ya. No podemos perder el temor de Dios. Y hablando de eso, de la palabra negocio, porque yo apunté una pregunta a eso, Sí. ok, porque yo puse aquí, ¿cuál es la diferencia de negocio y la iglesia? Porque yo sé que usted en una entrevista mencionó como que no, la iglesia no es un negocio. No. Entonces, yo puse aquí mismo como que es, ok, la palabra negocio en sí, nosotros la hemos malinterpretado, o cuál es la diferencia entre negocio, porque en el sentido de que pues la iglesia, por ejemplo, tiene que ganar dinero, automáticamente si genera dinero se convierte en un negocio. No sé si me entiendes como que el flow. Yo sé que hasta cierto punto no es como que voy a abrir una iglesia para generar dinero, para yo, qué sé yo, darme los viajes que me quiera dar y qué sé yo. Yo lo veo ahí diferente. Pero la palabra negocio en sí, ¿está mal interpretada o solamente es que la iglesia no es un negocio, punto y se acabó? La iglesia no es un negocio. La iglesia es la casa de Dios, casa de oración, donde clamamos, honramos la palabra de Dios 100%. En el momento que dejamos de honrar la palabra de Dios para crear un producto en una prédica, se convirtió en un negocio. Y para mí esa iglesia no sirve. ¿Un producto o una prédica en qué sentido? Pues yo puedo manipular la Biblia, decirte, Keroki, tú eres bien lindo y tú estás engañando a tu esposa. No, Keroki, tranquila, la gracia te cubre, Keroki, Dios te va a bendecir. No, espérate, yo tengo que predicar la Biblia que dice, Keroki, tú estás mal. Ya, tú te tienes entiendo. que arrepentirte delante de Dios y vamos a restaurar tu matrimonio. No en juicio, no juicio. La iglesia no es un lugar de juicio. La iglesia es un lugar de la verdad. Cuando hablamos de negocio, pues los negocios, no hay nada malo con los negocios. Ajá. Dios bendice a los empresarios y yo soy de los que creo que hay un mover del Espíritu Santo sobre los empresarios. Y escribí un libro de eso, se llama El secreto de los grandes empresarios. Un negocio es un lugar donde tú vas a establecer un producto o un servicio y tú lo vas a vender. Y tú lo vas a vender con la intención de ganar dinero. Los negocios son para ganar dinero. Si no, no es un negocio. Si no, no es un negocio. O sea, cuando yo tengo mi negocio, y yo tuve muchos negocios y ahora tengo 2 compañías, yo las canalizo de tal manera que, ok, ¿qué nos está dejando dinero? ¿Cuántos son los gastos? ¿Cómo podemos controlar los gastos? ¿Cuál es el futuro de esta empresa? La visión de todo empresario es que su empresa deje una utilidad. Si no, tú eres un mal empresario. Ya. La iglesia no es así. Yo no estoy buscando una utilidad en mi iglesia. De acuerdo a lo que Dios me da, yo canalizo la iglesia. Pero yo no canalizo la iglesia para que me produzca economía. Yo canalizo la iglesia de acuerdo a la economía que Dios me da a través de su pueblo. Nosotros estamos llamados, Keroki, que esto es un privilegio. Nosotros los cristianos estamos llamados a financiar el reino de los cielos. Mira, yo me acuerdo cuando comencé la iglesia, yo venía del mundo de los negocios y nosotros, mi esposo y yo, teníamos economía. Y que hay que comprar las sillas, pues yo las compro. Y que hay que comprarles, pues yo las compro. Y un día me dijo el Señor, mira, tú eres un orgulloso. Y me lo dijo a través de mi pastor que me hirió. Mira, eso es ser un orgulloso. Ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es que su pueblo se una en amor y que financie su iglesia. Para eso Dios crea la estructura del diezmo y la ofrenda. Yo diezmo 100% todo mi ingreso, mi esposa igual, y yo soy un ferviente, apasionado vividor del principio del diezmo, porque eso es un principio que abre los cielos. Entonces, ese es el modelo para una iglesia. De acuerdo a lo que va entrando, pues yo digo, ok, tenemos este presupuesto, vamos para acá, vamos para allá, vamos a comprar el edificio, vamos a abrir la otra iglesia, vamos a sembrar la misión tal, vamos a traer más staff, de acuerdo a lo que Dios está dando. Pero yo nunca he canalizado la iglesia para que produzca dinero, porque entonces la convierto en un negocio. Yo simplemente hago lo que Dios me dice. En la obediencia a Dios está la prosperidad. Y yo le digo, ¿qué tú quieres que yo predique? Yo predico esto, yo discipulo esto. Esta es la visión que Dios nos da, nos mantenemos en la visión.
Y eso va produciendo un ingreso. Entonces, de acuerdo al ingreso, planificamos para el futuro. Ya, pero entonces también es una línea finita también dentro del pastorado administrar, porque, ok, partiendo de que no es un negocio, pero uno tiene que tener la mentalidad hasta cierto punto de administrarlo como una empresa, ¿se puede decir? Sí, es una empresa. La iglesia. No es un negocio, pero es una empresa. La empresa es que yo tengo que pagar luz aquí. La empresa no es lo mismo que un negocio. No, la palabra negocio Es habla... para que te ganes lo que me dijo, una utilidad. Negocio es que vamos a hacer negocio, vamos a ganar dinero. Empresa es cómo administramos esto que Dios nos ha dado. Sea un negocio, o sea una iglesia, o sea una familia. Tu familia es una empresa. Te entiendo. La iglesia es una empresa, los negocios son empresas. Entonces, si es una empresa, porque hay una responsabilidad fiscal. O sea, si yo no pago la luz, si yo no pago el mortgage, si yo no pago mis empleados... O sea, las iglesias tienen gastos. Es más, la iglesia tiene muchos gastos, Keropi. Sí. O sea, los presupuestos que yo manejo aquí son mucho más grandes que los presupuestos que he manejado en mis empresas. Las iglesias requieren economía, requieren espacio, hay que atender a los jóvenes, hay que atender a los niños, hay que sembrar las naciones. Entonces se maneja sabiamente como una empresa. Ok, pues partiendo de eso, pues ok, vamos a suponer, ¿verdad? Es que a mí me gusta este tema en el sentido de que tengo Dale, varias preguntas aquí. dale, Pero ok. pregunta todo lo que tú quieras. Vamos a suponer, entonces tú estás administrando la iglesia, ¿verdad? Sí. Estás ahí de administrador y toda la vuelta. Pero entonces tu iglesia empieza a crecer. Sí. Y hay gente que también ven esto mal, pero estoy preguntando desde la duda, ¿verdad? Como que pues estas iglesias grandotas, a veces la gente lo ve como que, pero entonces, que me mencionaste y tú eres bien creyente de los diezmos y toda la vuelta, pero entonces la gente dice, no, los diezmos son para los pastores y no sé qué más. Inclusive, esto es todo lo que yo pienso mientras tú hablas. Sí. Ok, pues, por ejemplo, a lo mejor usted empezó con un salario, no sé si usted con un salario por ser pastor aquí. Sí. Pero entonces después también es como que, bueno, pues ya no estamos ganando tanto, nos podemos subir el sueldo. Entonces estas cosas están bien. Tú sabes, como que también dentro de la administración, cómo todo eso se lleva a cabo para que también la gente que está afuera no diga, pero es que esa iglesia es así, lo más seguro ahí es que se roban el dinero, etcétera, bla, bla. ¿Sabes? Cómo uno administra todo esto saludablemente para que se pueda, que a lo mejor la gente de afuera no tiene que entenderlo, pero quizás sí. El hecho de que yo puedo crear una iglesia, tener un tipo de iglesia grande o lo que sea, y que no se vea mal y que se vea, esto es una buena administración. Pues las iglesias en Estados Unidos, me imagino que en Puerto Rico también, son una corporación igual que McDonald's, igual que cualquier igual que cualquier corporación. O sea, nosotros no podemos meter demanda y todo, es lo mismo. La diferencia es que somos non-for-profit. O sea, no nos cobran taxes en la utilidad que queda a fin de año. Si a mí me entraron 1 millón y yo gasté 800,000, todavía en el banco quedan 200,000. O sea, en esos 200,000 no me cobran taxes. Esa es la diferencia. Pero el gobierno requiere que haga una junta. La iglesia no tiene dueño. En esta iglesia no hay dueño. En esta iglesia la junta que yo tengo es la administradora de los recursos de esa iglesia. Yo soy la autoridad. Yo soy la autoridad espiritual. Pero yo no firmo cheques. Y a mí no me interesa firmar cheques. Yo tengo un contador, yo tengo un CPA, yo tengo un administrador y yo tengo una junta de 5 personas que se encarga de eso. Ellos me dan los reportes, yo les digo la visión que por donde vamos, lo que queremos hacer, y de acuerdo a los presupuestos que ellos me dan, lo hacemos. O sea, el pastor no es el dueño de la iglesia. El pastor no se debe subir el salario. La junta decide un salario justo para el equipo pastoral, para el pastor y los otros pastores y el staff. Y de acuerdo al crecimiento, de acuerdo al presupuesto, pues la Junta va decidiendo. Mira, o de acuerdo al valor de la persona también. Yeah. De acuerdo al valor de la persona. Que personas que son claves en una iglesia, tú los tienes que honrar. Entonces, la Junta decide el presupuesto de lo que es el payroll y la Junta decide el salario del pastor. O sea, yo tengo un salario acá, mi esposa tiene un salario acá. Ellos son gente muy generosa, me lo han subido 20 veces. Yo he decidido no coger el aumento, pues no lo necesito. Pero no hay nada malo que te suban el aumento y que el pastor lo honre en la iglesia. No hay nada más. Mira, el arma más poderosa de Satanás para cerrar la iglesia es la junta administrativa que no honra al pastor. O sea, ser pastor es lo más difícil del mundo, Keropi. Es difícil. O sea, yo llevo 21 años de pastor principal de esta iglesia y solo por Dios,
solo por Dios. No es fácil ser pastor. El pastor es la persona más traicionada. ¿Me entiendes? Este fin de semana yo he tenido que hacer, yo tuve que hacer el funeral de un fundador de esta casa. ¿Ok? Que era muy apegado a mí. En el primer servicio, cuando éramos 30 personas y no teníamos nada, él estaba ahí conmigo. Él estaba ahí y se me murió. Entonces yo tuve que hacer el funeral este domingo, pero yo tuve que predicar 4 servicios. Yo tuve que hacer un evento de hombres, yo tuve que hacer 3 servicios acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale eso, Keropi? ¿Cuánto vale tú tener que lidiar con tus emociones y con tu energía y ser responsable ante la congregación, ante el evento de hombres y a la misma vez tener que despedir una persona que llevó 22 años contigo? O sea, no es fácil. No. El pastor es la persona más traicionada del planeta. En Estados Unidos, 15,000 iglesias cierran al mes. Esas fueron las últimas estadísticas antes de COVID. Yo no sé después de COVID, pero esta estadística me llegó antes de COVID. La razón número 1 es porque la junta no protege al pastor. En la iglesia, tú tienes que tener una junta que tenga la visión de cuidar al pastor, de cuidar la familia pastoral y de cuidar la visión que Dios puso en ese pastor. Porque el pastor, la visión Dios no la pone en una junta. La visión Dios la pone en un hombre o una mujer que deciden obedecer lo que Dios pide. Ahí nace la visión. Entonces tenemos que tener la visión. Yo sirvo en varias juntas de varias iglesias grandes en Estados Unidos y siempre, ¿qué es lo que tú necesitas? Yo me preocupo mucho del pastor, de la familia pastoral, porque yo entiendo perfectamente por lo que pasa un pastor. Entonces, las mejores personas para tener una junta o tener de consejeros cerca de ti son personas que han pasado por lo que tú estás pasando. Ya. En verdad, porque escuchándote, yo en Puerto Rico, yo pienso que también hay muchas iglesias independientes, ¿sabes? Sí están las de concilio y todo esto, pero lo que ustedes mencionan de la junta, yo no sé si esto se da en todas las iglesias. Yo creo que hay iglesias que, pues, el pastor es la junta, el pastor es el que dice quién gana qué, el pastor es el que hace todo. Pero entonces, eso es un error grande porque ese pastor está solo y solo no podemos. Solo perdemos. El pastor solo pierde. El pastor solo, tarde o temprano termina mal. Esa es la verdad. O sea, yo tengo que tener sobre mí mentores, gente que yo puedo abrir mi corazón y yo tengo que tener una junta fiscal que me da credibilidad. Ellos me dan credibilidad. Yo soy la autoridad. O sea, hay una sola autoridad en la iglesia. La junta no es la autoridad. La junta tiene una responsabilidad fiscal de estar seguro que todo se hace bien. ¿Ok? Pero hay una sola autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Los pastores tienen miedo porque entonces ponen una junta y los quieren mandar o quieren tener control de la iglesia. Eso es demoníaco. O sea, este es el orden, Keropi. Esa es una pregunta extraordinaria. Dios te empieza a lidiar contigo. Dios empieza a lidiar contigo. Tú estás en el mundo de las comunicaciones, te va bien, tú estás feliz y Dios empieza a lidiar contigo. Así. Y Dios empieza a lidiar con tu esposa. Y Dios empieza a decirte, hey, Keropi, te quiero por aquí. Y tú, uy, pero espérate, Keropi, ¡pum! Y te preña. Te preña con una visión. A la vez que te preña con una visión, tú no puedes salir de ahí. O sea, yo no podía salir de ahí, yo tenía que hacerlo. Entonces, un día tú decides obedecer al Señor y comenzar esa visión. Y esa visión, Dios la va a respaldar, Dios la va a prosperar. Esa visión está en esa persona. La junta tiene que proteger la visión que está en esa persona. Un pastor no es un empleado, ni un asalariado, ni un profesional. Un pastor es un acto soberano de Dios, que Dios llama a esa persona a un territorio específico, con una visión específica. Y cuando esa persona decide obedecer, esa iglesia nace. Y lo primero que tendría que hacer un pastor que tenga esa visión, que Dios lo preña y pan, es buscarse, por ejemplo, si es una iglesia independiente, sí. Por ejemplo, yo ahora mismo, de momento digo... Tú vas a buscar 2 cosas. Tú vas a buscar personas que tú y tu esposa puedan rendir cuenta. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos pastores que nosotros rendimos cuenta. Hay una pareja que es la principal, pero hay 2 más que yo respeto mucho. Esas personas nosotros rendimos cuenta. Si tenemos un problema, yo lo llamo a él. Si él tiene autoridad sobre mí para llamarme la atención, bueno, no te digo que me dijo que yo era un orgulloso y me hirió. Yeah. Me hirió porque yo estoy dando la vida de ver acá, Frank. Eso que tú estás haciendo, eso está mal delante de Dios. Tú sabes que, Frank, tú vienes del mundo de las empresas y tú lo estás haciendo por orgullo. Y yo,
pero es que yo lo estoy haciendo para la iglesia. No. Usted está en orgullo y usted pare de hacerlo. Entonces, a esa persona, lo que diga esa persona, yo lo hago. Yeah. O sea, en el principio de autoridad, en el mundo espiritual, es totalmente diferente a la autoridad en el mundo natural. En el mundo espiritual, cuando tú colocas a una persona sobre tu autoridad, no, lo que usted diga yo lo hago, punto, se acabó. Yo ni pienso, no, ni oro, nada. Paramos, se acabó, paramos, seguimos adelante. Así es en el mundo espiritual. Entonces tú necesitas personas cerca de ti que tú respetas, que son gente de testimonio, que han pasado por lo que tú has pasado, que te van a aconsejar, un lugar donde tú vas a rendir cuenta y un lugar que en cualquier situación tú los puedes llamar. Y la iglesia sabe quiénes son ellos. Okay. Ellos vienen acá todos los años. La iglesia sabe, mira, estos son mis pastores. Eso es importante. Sin ellos yo no pudiera hacer lo que hago, Cherokee. Yeah. Solo no podemos. Y aparte de eso, Dios añade a tu congregación, o no necesariamente personas de tu congregación, pero Dios añade a tu vida personas que tienen una habilidad fiscal. Eso quiere decir el don de administrar, el don de caminar en fe, pero a la misma vez tener el principio administrativo. Y cuando tú logras ese equipo, no es fácil. A mí me tomó 7 años. Cuando tú logras ese equipo, Dios dice, vamos a bendecir, vamos, para adelante. Ok. Eso está duro. Porque dentro de que yo me... Es que yo tengo esta pregunta porque sí, como que a mí me gusta mucho saber, entender, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, exacto, va a crear una iglesia o tiene un llamado pastoral, qué cosas uno debe hacer. Porque sí, a veces me pregunto, diantre, por ejemplo, usted que también a lo mejor ha conocido muchos pastores, que es una de mis preguntas, en donde quizás la iglesia, el templo, por decirlo así, falla. Y yo pienso que le hemos contestado dentro de cuando a lo mejor tú no tienes una junta, no tienes esa fiscalía. Falla me refiero administrativamente, no, o sea, estoy hablando administrativamente, sí. Porque a veces yo veo muchas iglesias que, sí, o quizás hay 30 personas, pero porque no se trata de que si tienes 30 o 16,000. Así es. Me refiero más como que tú vas a los sitios y tú dices, esto aquí administrativamente está mal, por decirlo así. Entonces yo digo, diantre, ¿cómo, si uno tiene un llamado pastoral, cómo la gente entiende que tú tienes que administrar esto bien? Porque es que si no, no hay break. Sí. ¿Me entiendes? A mí me causa mucho miedo porque hasta yo mismo en lo que yo hago, yo siempre digo, diantre Dios, que yo pueda ser un buen administrador porque yo no quiero después de estar al frente tuyo y decir, diantre Dios, yo nunca supe administrar lo que tú me diste. Y yo pienso que una iglesia, el templo, ¿verdad? Es mega importante. Y tú saber administrarlo bien, unirte a personas porque, por ejemplo, Moisés... es Jetro, yo creo que es Jetro el que le dice. Jetro, el suegro. Ajá, le dice, bro, tú no puedes estar haciendo todo esto tú solo, tú tienes que dividir esto y tener tus líderes y toda la vuelta. Entonces, yo siempre he visto eso y yo creo mucho en el templo, creo mucho en la iglesia y siempre me ha llamado la atención, exacto, cómo hay iglesias que físicamente tienen estos grandes potenciales, porque tampoco es que estoy en las iglesias para saber si están en lo correcto o no, pero físicamente, por lo que veo, tienen estos grandes potenciales y a veces veo otras iglesias que yo digo, diantre, ¿lo estarán haciendo correctamente o no? ¿Qué es la que hay? ¿O por qué la iglesia de momento cerró? ¿Me entiendes? Porque me preocupa hasta cierto punto, hasta inclusive, que es, por ejemplo, no sé, Dios, cuando Dios le dio ese llamado pastoral, ¿qué Dios le dijo en cuestiones de su iglesia? Como que cuál sería la visión que Dios plantó en su vida que tú dices, ok, yo tengo que hacer esto, este es mi llamado pastoral y yo voy a administrar la iglesia. Quizás después Dios le sigue dando otras asignaciones, ¿me entiendes? Pero para entonces yo montar una iglesia, un templo, y nos vamos a dirigir por aquí. Y toda la economía que entre, los diezmos, la fiscalía, esta es la dirección que nosotros tenemos como iglesia. Y no nos desviemos de aquí porque la iglesia no es un negocio, la iglesia no es esto, la iglesia, o sea, en su vida, ¿cómo es eso? Eso es bien importante, Cherokee. Bien importante. En mi experiencia, no, Dios lidia contigo de una manera y conmigo con otra. O sea, en Dios nunca hay una fórmula. Dios no es un Dios de fórmula. Dios no repite las cosas. Él es único, creativo, original. Dios tiene un trato único con cada. En mi experiencia, yo vi como que Él fue cambiando mi corazón. Yo me daba cuenta que el corazón cambiaba y yo lo resistía, yo lo peleaba. O sea, era una pelea entre la mente y el corazón. O sea, yo estaba en el mundo de los negocios, yo era bien agresivo, vamos para aquí, vamos para allá, abre esta compañía, compra esta otra vez. Y yo lo hacía porque lo disfrutaba. O sea, no lo hacía por hacerme millonario ni nada de eso. Era ¿no? una pasión. Ajá, lo disfrutaba. Lo disfrutaba. Mira, logramos esto, mira esto. Me sentía realizado, pero Él fue cambiando mi corazón y yo me di cuenta, pero yo lo peleaba, como que lo escondía, pero mi esposa se dio cuenta. Yeah. Mi esposa, tú estás peleando, mira, yo me di cuenta. Mi mamá se dio cuenta.
los empleados míos, yo tenía mi equipo administrativo, eran como 6 y estaban conmigo ahí. Usted está diferente. Se dieron cuenta. Hasta el banquero se dio cuenta. Y yo, concho, todo el mundo se está dando cuenta. ¿No? Yo trataba de esconder. O sea, es algo que no podía esconderlo, Keropi. Dios es así. Dios es el único que tiene poder de cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Dios es así. Por eso, si tú tienes un ser querido que tú lo amas y tú ves que va por caminos difíciles, Keropi, o porque son duros, porque son secos, ora por ellos. Porque Dios tiene poder. Él es el único que tiene poder de cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Amén. A mí me pasó eso. Entonces llegó un momento que mi esposo y yo empezamos a hablar de esto, pero no era una conversación así. Era una conversación con miedo. Era una conversación con inseguridad, con miedo. Ese es mi testimonio. Ajá. Era una conversación como que yo me sentía que me estaban obligando también. O sea, no fue la gloria de Dios, no, conmigo no fue nada de eso. Conmigo fue así, en temor y en miedo. Y un día yo me levanto a la madrugada a orar, esa es mi hora. Y un día yo estoy abajo orando en la cocina. Y ahí en la cocina, sé el lugar exacto, él dijo, el nombre es Jesus Worship Center. Me dio el nombre. Y yo, ¿nombre de qué? Es Jesus Worship Center. Yo quiero que sea un centro de adoración a mi hijo Jesús. Wow, entonces está el nombre ahora. Entonces como que me asusté más. Y entonces empezaron a personas a llegar a nuestra vida, nuestros pastores, nuestras personas que administramos y nos los iban confirmando. Y la segunda cosa que nos pasó es que Dios nos enseñó cuál es el territorio. O sea, Dios nos quería aquí en Doral. Yo no me puedo salir de Doral. O sea, esto no es que yo puedo abrir la iglesia donde a mí me guste, no. Yo en obediencia abrí aquí. Cuando eso pasó, Doral se inauguró en diciembre del 2003. Yo abrí la iglesia en marzo de 2004. Yo averigüé que estaba la ciudad Doral porque mi esposa y yo íbamos en un viaje hacia el sur y nos dio hambre. Nos bajamos y entramos a un restaurante italiano y ese restaurante italiano, la muchacha que nos atendió nos dijo, ahora somos una ciudad que se llama Doral. Y yo, uy, este es Doral. Mira, descubrimos que era Doral. No sabíamos que era Doral. Entonces, era una combinación de temor, de cambio de corazón. Había una impartición sobrenatural porque de dónde yo saco el nombre y de dónde yo saco la ciudad Doral. Y también una comunidad que dio y me confirmaba y me empujó. Y un día decidimos abrir un miércoles a las 8. Yo le digo, ¿sabes? Vamos a hacerlo. Tenemos un grupito ahí de oración chiquitito y estamos en obediencia a Dios. yo mismo en manipulación empresarial, pero no. Dios hace lo que quiere cuando quiere y no le pide permiso a nadie. Yo quiero hablarle a los pastores que Dios está llamando, personas jóvenes como tú, que Dios está llamando, no tengan miedo. Dios va a añadir personas correctas. Y Dios es un Dios que llama a nadie a soledad. Dios es un Dios que a veces hay momentos de soledad, pero tarde o temprano Dios te rodea de gente buena. El modelo del reino de los cielos es mentores. Dios pone mentores en nuestras vidas que nosotros tenemos que reconocer y a través de ellos Dios nos acompaña y Dios nos guía y Dios nos lleva por un mejor camino. O sea, que desde el día que usted estaba con esas 30 personas, sí, ya usted sabía que era un lugar para adorar ¿verdad? A lo que era Jesús. No, yo dije, este es el nombre. Este es el nombre y tenemos que estar aquí en esta ciudad. Era una ciudad nueva. Doral nació en el 2003. Doral no existía. Doral es una comunidad al lado del aeropuerto de Miami. Es una comunidad muy empresarial. Mucho de banco, mucho las comunicaciones. Aquí están todas las cadenas de televisión. Este edificio era de una cadena de televisión. Entonces, era aquí. Y yo tengo que quedarme aquí porque Dios es un Dios de territorio. Dios es un Dios de territorio. Y ya cuando la iglesia sigue creciendo y lo que se ha convertido, esa visión o ese lo digo más por ejemplo, a lo mejor Dios me llama a mí y me dice, mira, pues quiero que sea un lugar de que la gente vaya a adorar a Jesús, etcétera. Pero ahora también quiero que, por ejemplo, construyan y tengan comunicaciones como podcast, etcétera. Todas esas cosas, Dios se las ha dicho a usted y usted las va trabajando dependiendo de lo que vaya. La misma iglesia, cuando nace la iglesia es un organismo vivo. Es obra del Espíritu de Dios. La razón que Dios Padre, a petición de Dios Hijo, envió al Espíritu Santo es para formar la iglesia. O sea, ir en contra de la iglesia es ir en contra del ministerio del Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que amar a la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo es su novia, con todos los defectos que tenemos,
A mí, tú nunca has tenido una novia perfecta, ¿verdad que no? No. Yo tampoco, o sea, no existe. Y tú no eres perfecto, tú Tampoco. nunca has sido un novio perfecto. ¿Okay? Exactamente. Jesús tampoco. Jesús no tiene una novia perfecta, somos nosotros la novia. Pero con todos los errores y todos los defectos, seguimos siendo la novia del Señor Jesús. La iglesia se ama, por la iglesia oramos, por la iglesia la bendecimos, la iglesia no la criticamos. Nunca nos ponemos de acuerdo con el mundo, en la opinión del mundo acerca de la iglesia. Cuando alguien cae, nuestra responsabilidad es orar, clamar a Dios y tratar de restaurar cuando podamos restaurar. Ya. Y eso de que, ok, la iglesia no se critica, me llamó la atención hasta cierto Sí. punto. Ok, pero ¿en qué sentido? Por ejemplo, porque pasa mucho que la iglesia es criticada cuando, pues obviamente, mete las patas. Sí. Hasta cierto punto, ¿qué sería una crítica? Porque si uno habla del tema, por ejemplo, yo, que tengo un podcast y hablo de un tema de algo que esté pasando, Sí. ¿hasta qué punto uno puede caer en crítica y no? Pues vamos a suponer que una iglesia en Puerto Rico, el pastor cae en un pecado. Vamos a suponer que el pastor se robó el dinero, el pastor cayó en pecado, el pastor traicionó a su familia, o sea, lo hizo mal, lo hizo re mal. Eso pasa constantemente. Sí, normal. Acá en Estados Unidos pasa Sí, mucho. Sí, y en todos lados tiene que pasar. Okay, un día está muy bien la cosa y después se nos va la cosa y caemos mal. Eso pasa. Eso no significa que la iglesia de Cristo no sirve. Eso no significa que el concepto donde él era pastor no sirve. Eso no significa que no vamos a respetar la comunidad que quedó ahí. Entonces, nuestra perspectiva, porque el mundo sale por todos los noticieros. Este pastor que recientemente un pastor muy famoso aquí abusando de una menor de edad. O sea, eso es un delito, es un crimen, eso está mal. Ese pastor nunca debió ser pastor. Ese tema es un tema muy delicado, pero hay cosas que las personas que Dios llama al pastorado tienen que traer a la mesa. O sea, un pastor que antes de ser pastor era líder y había abusado de una menor de edad. No, nunca debió haber sido pastor. Tuvo un éxito tremendo, pero yo soy de los que digo, nunca debió haber existido como pastor. Entonces, es cierto, pero eso no significa que vamos a hablar mal de la iglesia. El error de un pecador no debe inspirarte a tú desechar la iglesia, porque a mí me molesta cuando me dice, pues este pastor lo hizo, entonces usted puede que lo haga también, me voy de la iglesia. Yo le digo, mira, déjame decirte una cosa, sí puede que yo lo haga también, porque si él le pasó a él, a mí me puede pasar. O sea, en el momento que yo piense que yo soy Superman, super espiritual Superman, ya yo estoy mal. O sea, no, yo tengo que tener con el temor de Dios que espérate, yo tengo que cuidarme que no me vaya a pasar, ¿ok? Pero no vengas a culpar la iglesia por lo que hizo un hombre. No vengas a culpar a la iglesia por el error humano. A la iglesia hay que amarla. Le costó la sangre a Jesús. Y rechazar la iglesia es rechazar la obra del Espíritu Santo. Ya. Mira, está bueno esto. Está bueno. Porque, ok, dentro de ese caso es que te quiero traer dos cosas. Un video que nosotros vimos ahorita. Ayer yo creo que fue que lo vimos, de verdad. Un video. Nada, de un pastor, está trending en Puerto Rico ahora mismo. Sí, de un pastor que dijo que, esto es de Bad Bunny, esto tiene que ver con Bad Bunny, que dijo que, vamos Carlito, quiero hablar full con datos. O sea, no sé cuán bien está esto. Quizás estoy total, no sé, te lo quiero preguntar porque me vino a la mente ahora eso. Que dice que Puerto Rico, aquí, Dios castigará a Puerto Rico por culpa de la iglesia. O sea, él está hablando en el video, ¿verdad? Irle, tú me corriges cualquier cosa. Y obviamente, pastor, usted no vio el video. Pero parafraseando, dentro de él dice que, porque en Puerto Rico ahora mismo está toda esta vuelta de que toda la residencia de Bad y se levantaron un par de cristianos diciendo que Dios nos va a juzgar, que al final de los 30 días va a haber un juicio para Puerto Rico, etcétera. No voy a entrar en eso. Lo que quiero es, en esto que estamos hablando de las críticas hacia la iglesia. Sí. Por ejemplo, este pastor dice que Dios nos va a juzgar a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que decía la noticia? Vamos a decirlo aquí bien, porque no. Dios castigará a Puerto Rico por culpa de la iglesia, en el sentido de que él está hablando de cómo la iglesia quizás está pendiente a juzgar, a señalar, a no mostrar amor, etcétera, bla, bla. Dentro de eso caería una crítica hacia la iglesia. No sé si me entiendes. Yo entiendo, Gropi. Ok. Vamos, ponga el videito rápido. Ponlo. Mira. Mira. Mire, se ha formado un revuelo por lo de Bad Bunny. Vamos a actualizar este mensaje. Se ha formado un revuelo por lo de Bad Bunny y que va a caer un juicio a Puerto Rico y se va a partir por la misma mitad. Porque Bad Bunny está en el Coliseo.
No, señor. Les tengo noticia. Dios no va a castigar este país por culpa de Bad Bunny. Dios va a castigar este país por culpa de la iglesia. Alábalo si puede. Alábalo si puede. Es por culpa de los que decimos ser de Dios. No, yo me voy aquí, yo siento el poder de Dios en este lugar. Peleando unos con otros, en chismes unos con otros, en contienda unos con otros. En guerras, en celos ministeriales. Por eso es que viene juicio. Eso. Y por ahí sigue, pero ese es más o menos lo que él dice. Pero ¿eso sería una crítica o no? Eso sería algo de, bueno, corillo, tenemos que, como iglesia, tenemos que dejar de pelear unos con los otros. Tendríamos, o sea, ¿cómo caería eso? Te lo pregunto solamente por saber, literalmente no es por polémica, nada, es solamente por saber cómo usted vería ese video. Porque lo que me refiero es, también, ok, porque ¿qué pasa? Ese video lo postean los páginas seculares. Entonces ahí están todos los comentarios de todo el mundo, ese pastor es el que es. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto la gente lo ve como que él está defendiendo a Bad Bunny. Él no está tirándola. Él está tirándole a los cristianos. ¿Ves? Los comentarios son como que, eso es para que los cristianos dejen de ser religiosos. ¿Sabes? No sé si me entiende. Como que el ojo público, quizás el cristiano lo entiende, pero el ojo público no cristiano lo ve como que ese pastor es el duro porque está defendiendo a Bad Bunny. Ellos son los que están mal. La misma iglesia es la que está mal. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Te entiendo perfectamente. Bueno, es una pregunta, tremenda pregunta, creo que me pusiste de 3 y 2 a batear aquí. No, pero te lo pregunto, no sí, sé. No, gracias, claro que sí. Es que también, y mala mía, se añade un poquito. No, por ejemplo, yo he visto también, yo hago contenido de entretenimiento y de podcast, etcétera. Sí. Y a mí me gusta todo esto. Pero yo también he visto que dentro del mundo cristiano, mucho contenido de estar buscando. Por ejemplo, nosotros hacemos una entrevista aquí. Qué sé yo, pastor, a lo mejor usted dijo algo, no sé, que a alguien no le gustó o quizás trivial. Ahí lo coge una página cristiana y dice, Pastor Fran López dice que XY cosa. Y eso se mueve. Sí. Eso se mueve, pero tú sabes, mucho views. Sí. Y yo digo, pero entonces, ¿qué está bien? ¿Qué está? ¿Sabes? ¿Dónde? No sé si me entiendes por dónde voy. Te entiendo perfectamente. Bueno, primero que nada, la respuesta la voy a dar con una conciencia de respetar a ese pastor. O sea, vamos a respetar a ese pastor, porque entendemos que tal vez él está viendo o él está expuesto a algo que yo no estoy viendo, yo no estoy expuesto porque yo no vivo allá. Yo voy a dar la respuesta respetando a ese hombre de Dios. Yeah. ¿Ok? Está mal que la iglesia esté, como él dice, la iglesia dividida, la iglesia criticándose, la iglesia envidiosa, la iglesia con celo. Es un mal ejemplo para el mundo, es un mal ejemplo para nuestros hijos. Eso está re mal. Y yo soy de los que pienso que tal vez esa iglesia, tarde o temprano, Dios la remueve. Yeah. Porque la Biblia dice que el que no da buen fruto, pues será cortado y echado al fuego. O sea, Dios demanda fruto. Nuestro Señor Jesús demanda, exige fruto en nuestras vidas y mucho más en las oportunidades o en la plataforma donde Dios te pone. Entonces, Él está diciendo que la iglesia es una iglesia dividida, una iglesia con envidia, una iglesia con celo, una iglesia que se está de eso. Entonces, en la división Satanás gana. Por muy cristiano que tú seas, en la división Satanás gana. En esa parte yo entiendo ese pastor. En la otra parte de lo que está pasando con la música secular, específicamente con la música, ¿cómo se llama él? Bad Bunny. Bad Bunny. La música tiene una connotación espiritual, Keropi. Mira, en el Antiguo Testamento había un joven que se llamaba David y había un rey, era el rey, el máximo. Estaba atormentado por demonios y mandaban a llamar a este joven. Y este joven lo único que hacía era tocar el arpa. Tin, tin, tin. No cantaba, solamente tocaba el arpa. Y las melodías de este joven entraban al mundo espiritual y los atormentadores sobre el rey Saúl salían corriendo y él podía descansar. ¿Qué te dice eso? Que en la música hay una presencia espiritual para bien o una presencia espiritual para mal. Nosotros tenemos que tener cuidado con la música que traemos a nuestras casas. Nosotros tenemos que tener cuidado con la música que apoyamos
porque la música que apoyamos establece culturas para vida o culturas para muerte, sobre todo en las nuevas generaciones. Yeah. So, yo no creo que Dios va a castigar a Puerto Rico. No va a venir juicio sobre Puerto Rico, eso yo estoy seguro. No va a venir juicio sobre Puerto Rico, porque mientras haya una sola iglesia o una sola familia que honre al diezmo de los cielos de corazón, Dios no va a destruir nada. Y esto es bíblico 100%. Dios llama a Abraham y le dice, tengo que destruir a Sodoma y Gomorra, porque mira, y Abraham le dice, no, pero espérate, y si encuentras X cantidad, no, si encuentro X no lo destruyo, y si encuentro una, tampoco lo destruyo. Él va bajando, va bajando, tampoco lo destruyo, pero Dios no encontró a nadie. No encontró a nadie. Entonces, el juicio de Dios es real, y el juicio de Dios viene cuando hay una absoluta negación a lo que Dios quiere, a la ley de Dios, a los principios de Dios. Y cuando esa comunidad tiene el poder de destruir a otras comunidades. Existe, o sea, Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de misericordia, pero en la Biblia vemos que a veces Dios apretaba, existe. Pero en Puerto Rico hay mucha gente linda. Yo voy mucho a Puerto Rico, yo conozco pastores en Puerto Rico. Hay mucha gente que de corazón están haciendo lo mejor para Él. Y yo creo con todo mi corazón que en Puerto Rico viene un despertar. Muchas veces antes de un gran mover de Dios, viene un gran mover de mentira diabólica. So, yo profetizo que sobre Puerto Rico vendrá un gran mover de Dios. Amén. Después de todo este mover que hay, que yo no estoy de acuerdo con ese mover, con todo respeto, pero yo profetizo que Dios va a levantar las nuevas generaciones con una pasión y con un fuego para servirle a Dios del cielo. Amén. Y Puerto Rico le pertenece a Jesús. Y Puerto Rico por muchos años ha levantado grandes hombres y mujeres de Dios. Ha exportado el evangelio, ha bendecido a las naciones. Para Puerto Rico no viene juicio. Ahora, si vienen tratos, o sea, una cosa es juicio y otra cosa son tratos. Dios trata conmigo, Dios trata contigo. Puede que vengan tratos de Dios en la iglesia, puede que vengan tratos de Dios en el gobierno, puede que vengan tratos de Dios en la economía. Una cosa es un trato y otra cosa es un juicio. Juicio habla de final, de sentencia. Trato habla de procesos que tal vez son desiertos, pero la visión es hacerte mejor. Bueno, pues si nos va a hacer mejor, que venga el trato de Dios. Seremos mejor en el nombre de Jesús. Amén. Qué duro. Está perfecto. Estamos duros. Estás bien, ¿verdad? ¿Te sientes bien? Súper bien, creo. Okay. Mira, gracias por venir a Miami. Sí. No, gracias por invitarme. Gracias. Mira, estamos en tiempo, me dice, Hilde me dice cuánto tiempo llevo. Está bien. Tengo varias preguntas. ¿Estamos bien? Te voy a hacer varias preguntas más. Súper bien, pregúntame todo lo que quieras. Ok. Yo tengo esta pregunta. Dentro del mundo, que usted viene de un mundo empresarial, obviamente conoce otros empresarios. ¿Qué dificultades enfrentan empresarios quizás para, aunque yo sé que el trato de Dios y como hemos hablado, el Espíritu Santo trabaja con cada quien individualmente, igual que esto pasa en los artistas, etcétera. Sí. Pero en el mundo empresarial, ¿qué es a veces lo que quizás empresarios se le hace difícil quizás para entrar a una iglesia o conocerle a Dios? ¿Qué luchas tienen? Porque dentro del mundo artístico es como que no, pues los contratos, quizás la vida que llevan, etc. Sí. No sé cómo sería un empresario, quizás que es como que no, yo no quiero saber mucho de eso, porque a lo mejor ven la iglesia de X y manera y no quieren entrar solamente porque tienen una mente bien empresarial. Yo he descubierto, el 40% de mi iglesia son empresarios. Yeah. So, yo tengo una comunidad aquí grande empresarial. Y yo he descubierto que a través de la oración, a través de la verdad, usualmente el empresario le gusta que le digan las cosas así. Yeah. El empresario que es empresario de verdad, ¿ok? Existe una habilidad que Dios da, como existe gente que batea jonrón, y existe gente que corre la milla esa rápido. Existe gente que tiene ese don empresarial, mujeres y hombres. Y yo he descubierto que a ellos les gusta que le digan la verdad. La verdad, que aunque le duela, aunque no estén de acuerdo, ellos buscan transparencia, sinceridad. Yeah. Ellos no buscan que le acomoden el mensaje. Entonces, yo creo que eso es algo que nosotros los pastores tenemos que estar conscientes, porque nosotros queremos a todo tipo de personas en nuestra iglesia. Nosotros queremos empresarios, no empresarios, nosotros queremos viejitos, jóvenes, todos. Pues Dios nos llamó a todos. Pero al empresario hay que decirle la verdad. Entonces, a veces el testimonio que hemos dado, a veces la historia de la iglesia en una ciudad, a veces la manipulación, desgraciadamente, es cierto
que empresarios llegan, entonces el pastor lo ve y este es empresario y vamos a darle el primer lugar, vamos a darle el mejor parking. Eso es un error total. Eso es un error total. El líder de parking es un gran empresario de esta iglesia. La mitad de su equipo son empresarios. O sea, ellos hay que tratarlos como una persona normal. A ellos hay que decirle la verdad. Si ellos se dan cuenta de que tú estás tratando de acomodarlo, ellos piensan que tú lo vas a manipular por su plata, por su dinero. Entonces, eso es un estorbo grande. El segundo estorbo es que cuando viene el dinero y tú no estás en Cristo, viene el adulterio, viene el orgullo y viene ese espíritu del mundo que tú eres lo que tú tienes. Entonces, como tú eres lo que tú tienes y cuando tú vienes a Cristo, el Señor es el que te dice quién tú eres. Dios es el que te dice quién tú eres, no es lo que tú tienes. Hay una resistencia muy fuerte. Ahora, los empresarios buscan mucho ayuda en su familia, porque el problema número uno de empresarios, ¿verdad? Número uno es el temor. Believe it or not, como dicen los gringos, believe it or not. El número uno es el temor. El número dos son situaciones en la familia, en los matrimonios, en el matrimonio o en los matrimonios que han tenido con los hijos. Entonces, cuando en la iglesia se presenta una plataforma que esté agresivamente atendiendo las necesidades de las familias, los empresarios vienen. Claro. Entonces, esa combinación así evita que los empresarios vengan. Los empresarios a veces caen en el error de amar el dinero. Eso es un error horrible, horrible, porque eso te va a controlar. Lo que tú amas, tú le estás dando poder de controlarte. Literal. Y entonces, pero yo veo que con la oración, con la intercesión de un familiar, a mí me pasó así. Yo no quería nada de hermana, ¿verdad? Mi hermana oró por mí 5 años. Y yo era el típico empresario orgulloso. Lo mío no era tanto el dinero, pero sí era sentirme realizado y sentirme que soy un conquistador. Toda esa bobería, toda esa bobería de conquistar. Y yo lo resistí, pero la oración de mi hermana hizo que Dios obrara en mi vida. Ya. Entonces, yo sé que usted sacó el libro que yo lo apunté aquí, El secreto de los grandes empresarios. Sí. Pero entonces, ahora tiene otro que se llama El Dios que restaura. Esa es mi pasión. Ajá. Ese es el que está trabajando. Bueno, ya está hecho. Que ya lo pueden. Sí. ¿Dónde lo pueden conseguir? En todas las tiendas de bookstore cristianos, en Amazon, El Dios que restaura. Ok. ¿Y por qué esa transición? ¿Por qué de grandes empresarios entonces al Dios que restaura? Como que usualmente uno espera como que el próximo libro quizás a lo mejor tenga que ver con algo empresarial. Pero entonces este es totalmente diferente. Sí, porque El Dios que restaura... El secreto de los grandes empresarios salió porque yo discipulo los empresarios. Yo hago los discipulados en mi iglesia, le hago los discipulados empresarios. Entonces, de esos discipulados que fuimos creando, escogí los 12 temas que consideraba más importantes y lo publicamos en un libro. El Dios que restaura es porque nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Keropi. Eso es lo más que me fascina a mí de Jesús. Jesús está para levantarte. Jesús está para sanarte. Jesús no te abandona. Aunque tú caigas lo más bajo, en lo más bajo, Él está allá abajo metido. Él espera que tú le des la mano para sacarte. O sea, él no está allá abajo metido para acompañarte allá abajo. Él está allá abajo metido para cuando tú decidas salir, Él sacarte. All right? Jesús es un Dios de restauración. Jesús es un Dios de nuevas oportunidades. Jesús es un Dios que borra el pasado, los errores de nuestro pasado, los borra y nos levanta. Y lo lindo de la restauración es que la restauración de Dios no es que te pasa la mano y te coloca ahí, te caíste, te coloca. No, la restauración es que Dios se mete dentro de ti y Dios te empieza a formar como el alfarero y Dios hace algo mucho más lindo que antes y te coloca en un lugar superior. Entonces, esa pasión por mí de ver como Dios es un Dios de restauración me hizo escribir ese libro. Ya, Dios de restauración. Dios restauró mi vida full. Yo estoy súper agradecido con lo que Dios ha hecho en mi vida. Sí, porque Dios me sacó así, de lo más bajito allá, pam, me dijo, vente para acá. Y lo brutal de Dios es como, no importando de tú estés, porque a lo mejor uno ve bajito en el sentido, por ejemplo, yo que vengo de las barras, etcétera, pero uno puede, exacto, estar en la oficina allá en el penthouse y estar igual de bajo porque no tienes a Dios, ¿me entiendes? Entonces, lo bonito de Dios es después cuando te restaura tu vida, pero te muestra el propósito de tu vida, te muestra todas las habilidades que tú tienes, todos los talentos que tú tienes, y más en sus manos, y todo cobra vida. Es como que, diantre, qué duro, ¿verdad? Como que qué bueno Dios que te conocí, porque ahora uno
hace lo que hace, pero lo hace con ese propósito de que Dios, esto es por esto yo estoy aquí, por esto que tú sabes, por esto tú me trajiste, por esto es que yo tengo vida, por ese para hacer las cosas para ti. ¿Me entiendes? Y esas cosas, pues, bueno, si tú amas a Dios, pues te vas a pompear. ¿Me entiendes? Sí. Y creo que ese debe ser nuestro mensaje. Sí. Nuestro mensaje debe ser que Dios es Dios que restaura, que Dios es Dios de nuevas oportunidades. Dios restaura matrimonios. Dios restaura relaciones con padre e hijos. Dios restaura una crisis financiera. Dios restaura, te saca del alcoholismo, Sí. te saca de las drogas, te saca de todo tipo de perversión. Él es un Dios de nuevas oportunidades. Literal. Y eso es algo que todos nosotros tenemos que estar agradecidos. Igual cuando lo hacen con otras personas, porque muchas veces pasa eso que de momento Dios restaura algo y a veces hasta los mismos cristianos se molestan y es como que no, pues tenemos que estar contentos porque aunque a lo mejor en tu mente tú digas diante, pero tienes que estar contento de que Dios restaura a todo el mundo, no importando quién sea, no Así importando es. la loquera que hizo. Se supone que todos nosotros estemos contentos de que la gente conozca de Dios. Amén. Si no, pues, ¿sabes? Pero entonces, y ya, esto yo creo que, pero esto sí que te quiero preguntar hasta cierto punto, y yo no sé si es polémico, pero es que me quedé con eso ahorita Okay. y pues quiero traerlo para atrás. Pero ok, dame estoy aquí porque estoy chequeando aquí. Pero esto fue algo que hablamos ahorita. Sí. Ok, que hablamos de la situación esta. ¿Dólar? No, ok. Hablamos de esta situación del pastor que cometió este error Sí. y toda la vuelta. Ese es un tema fuerte. Ajá. Y también hace poquito hubo este músico que salió, que después de 20 años haciendo música cristiana, se Sí. descubrió también que había estado con hombres, Sí. etcétera, bla, bla. Entonces yo digo, ese éxito que han tenido, por ejemplo, en la música y también en el lado pastoral, como este pastor, que yo entiendo el punto que usted dijo, que es como que si usted cometió este error, pues pues deberían, puede traer otra cosa, pero no pastorado, porque hay que ver a esto, familia. Él tuvo este error, ¿verdad? Por decirlo así. Pero entonces tienen estos éxitos como estas grandes iglesias. Dirigió una gran iglesia. Inmensa. Ajá. ¿Cómo usted ve eso? En el sentido de que es un éxito humano o... Porque yo también sé que, mira, por más pecador que yo sea, si Dios tiene que salvar a XY persona con algo que yo diga, lo va a salvar punto sacado porque Dios me va a usar y Dios usa hasta las piedras. Y eso lo entiendo yo. Pero yo digo, diantre, ellos tuvieron 20 años, tantos años, esos éxitos dentro de éxitos humanos, por decirlo así. Un templo es un éxito humano hasta cierto punto porque después el templo no se va para arriba, se va a la iglesia. Pero esas cosas, no sé cómo usted las ve o por qué Dios permite todo esto y de momento pasa toda esa pachotada. No sé. Eso es el gran misterio que es tan difícil de entender. Yo le he hecho a Dios esa misma pregunta. Y mira, Judas siempre fue un traidor. La razón que Jesús lo escogió para ser su discípulo es porque Jesús sabía que él nunca iba a ser leal. Entonces, desde el día 1, Judas era un traidor. No que Judas cambió y se hizo traidor. No. De entrada era traidor. Sin embargo, Jesús le sopló de su espíritu y lo envió a una comunidad a ministrar el poder del Espíritu Santo. O sea, esas son cosas que a mí me huelen la cabeza. Las cosas que hace Dios. O sea, no podemos tratar de entender a Dios con nuestra mente. Tenemos que, en fe, confiar que Él sabe lo que está haciendo. En el caso de esta iglesia grandotota, el pastor tenía una historia ya. O sea, esto no es que se descubrió ahora. Sí. En la iglesia anterior lo habían descubierto y lo habían puesto en disciplina. Yo creo que no se manejó correctamente porque fue algo, el abuso de un menor. Esa persona merece estar en la cárcel, punto. O sea, los niños no se tocan. Jesús mismo dijo, el que me toque uno de estos mis pequeños, es mejor que se ahorque, se tire, que se suicide. Mira Jesús lo que dijo, es mejor que vaya al lago y se tire con una piedra en el cuello y se suicide que lidiar conmigo. O sea, eso fue un error grave, que ese pastor comenzara una iglesia. Esa iglesia creció mucho, había un equipo muy inteligente y había un equipo que conocía la ciencia de hacer iglesia y lo utilizó y le dio resultados. Esa es mi conclusión. Yo respeto la conclusión de todo el mundo y no me malentiendan, pero tú puedes ser un listo y aprender las cosas de Dios, las ciencias de Dios y hacerlas. Pero lo que pasa es que si tú la haces así, tarde o temprano eso cae. Tarde o temprano eso se autodestruye. Y creo que eso es lo que está pasando ahí. Entonces, eso fue un error. O sea, cuando vamos a colocar a una persona
en una posición de pastorear ovejas. No que seamos perfectos, Keropi, porque yo he cometido más errores que nunca siendo pastor. Mira, cuando yo era empresario yo me equivocaba menos que ahora. Ahora me equivoco más. Pero Dios es un Dios de gracia y misericordia. Pero hay ciertos límites que no podemos cruzar. Entiendo. ¿Me entiendes? Y Él lo cruzó. Entonces, claro, hay que restaurarlo, hay que pastorearlo. Él puede servir a Dios en otras cosas, pero ser el senior pastor de una iglesia, y yo creo que eso fue un grave error. Y miles de personas han sido heridas y el escándalo y todo eso. Entiendo. Sí, pero me gustó esa parte porque de Judas que me explicaste. Porque yo no había visto eso nunca. Es verdad que él te iba a predicar, pero yo siempre veía como que hasta Jesús mismo lo sentó en la mesa y le dio, o sea, en la última cena, hasta estaban ahí, ¿sabes? Como que él siempre tuvo a Judas ahí. ¿Sabes? Y le dio de comer, ¿me entiendes? Pero nunca he visto también ese punto de vista. Ellos iban como discípulos a predicar. Sí. Y a lo mejor mucha gente tuvo ese encuentro con el Mesías a través de algo que dio Judas. En esas comunidades que hablaba, ¿me entiendes? Qué tremendo eso, ¿eh? Pero llegó un momento que el mismo Espíritu Santo lo sacó. En la Santa Cena lo sacó. O sea, llegó un momento que se terminó. Los otros 11 siguieron hasta la muerte. Y Juan, que murió de viejito, los otros murieron de mártires, siguieron hasta la muerte. Pero Judas lo sacó. O sea, llega un momento que el mismo Espíritu Santo te saca. Wow. En verdad está bien loco eso, ¿verdad? Porque es dentro de nuestra mente, es verdad, dentro de nuestra mente nosotros, porque pasan cosas así y uno se molesta, ¿me entiendes? Y uno dice, ya, pero ¿cómo es posible? O cómo esta persona, por ejemplo, yo antes veíamos cosas criminales en Puerto Rico que pasaban y uno se molesta mucho con esos crímenes o cosas catastróficas. Qué sé yo, una vez en Puerto Rico hubo un caso que unos padres mataron a un bebé, o sea, una niña que le metieron un puño y todo, y ¿sabes? Dice, ¿qué? Esto es una loquera. Pero que también una vez, nosotros hace tiempo cogimos una fiebre, mi esposo y yo, de ver un programa de Netflix que se llama I Am a Criminal. Y entonces dentro de eso, esos criminales están en la cárcel y contaban su biografía, ¿verdad? Su vida, dónde ellos salen, qué ellos son. Y tú decías, diantre, en verdad, no es que tú quieras sacarlo, porque no, tienes que cumplir, cometió un crimen. Pero hasta cierto punto tú tampoco justificas lo que hicieron estos criminales, pero hasta cierto punto dices, diantre, bro, siguen siendo seres humanos. Como que tú realmente escuchas lo que ellos están hablando y son personas que habían sufrido un montón, que han pasado. Yo no entiendo que todo el mundo es así, no es que entiendo que todos los criminales son así, porque hay criminales que son malos, que se criaron en casas súper buenas, pues son malos. También tienen derecho a que yo los restaure. Pero lo que voy es que yo veía ese programa y decía, diantre, uno a veces ve casos criminales, a veces uno se enfogona bien duro con lo que está pasando, pero a la misma vez Dios puede restaurarlo, que eso es lo que estábamos hablando. ¿Me entiendes? Y a veces mucha gente eso le choca, pero es la realidad. Y a veces nosotros veíamos ese programa y yo decía, diantre, en verdad, ellos están ahí por ese crimen, mataron a 15 personas, por ejemplo, por decirlo así. Pero después tú conoces el background de ellos, donde ellos vienen, y tú hasta le tienes compasión. Y eso soy yo. Yo digo, eso soy yo, que soy un mortal, ¿me entiendes? Imagínate Dios que sí conoce todo acerca de cada individuo. Amén. Todo. Amén. Que está brutal. Bueno, entiendo que estamos bien. Muy bien. La hemos pasado bien. Déjame verificar aquí si me queda algo, pero entiendo que estamos bien. Te pregunté todo, te pregunté lo que te quería preguntar. Sí. Sí, entiendo que estamos súper. Bueno, esta última. Yo pienso, ya está. ¿Puedo hacer una última más? ¿Una última? Sí, ok. Que tú quieras. Sé que Trump y DeSantis vinieron a visitaron tu iglesia. Sí, okay. Y Mike Pence. ¿Mike cómo? Mike Pence, cuando era vicepresidente, y los senadores, Marco Rubio, todo el mundo ha pasado por aquí. Eso está perfecto. Yo puse, si es que, ¿verdad? Sí. ¿Cuán problemático puede ser esto para una iglesia o cuán negativo puede ser para el ojo público, que es el que lo ve? Sí. ¿Sabes? Porque obviamente eso puede salir en la noticia y la gente no entiende. Es normal porque si yo tengo un templo, ¿verdad? Y cualquier persona quiere entrar, pues que entre. ¿Sabes? Todo depende del pastor. Ya. Todo depende del pastor, porque mi posición siempre fue, mi posición ante ellos, y ellos lo saben, es que yo represento la Biblia. Yo no represento un votante, yo no represento mi comunidad que vote. No, mi posición ante ellos es que yo represento la verdad bíblica. Yo quiero que pasen leyes que bendigan a mis hijos y a mis nietos. Yo no quiero que pasen leyes que vayan en contra de Dios, Keropi, porque cuando vamos en contra de Dios no tenemos bendición ninguna. O sea, la sabiduría del hombre sin el temor de Dios destruye. El hombre más sabio del mundo, que no está sometido al creador de ese hombre,
tarde o temprano esa sabiduría se convierte mala y destruye. Todo depende del pastor. O sea, mi posición ante ellos siempre fue, hey, esto es lo que nosotros queremos, somos la iglesia, nosotros votamos por esto, nosotros no votamos por aquello. Yo nunca le di una plataforma de que voten por él. Yo no di esa plataforma. Yo sí le dije que, por lo que te dije, Keroki, yo creo que tenemos que alguien de la iglesia cristiana tiene que tener una visión de influenciar a esta persona sin venderse. O sea, yo no le acepto ni $1 a ellos, yo no le acepto ningún grant. No, que tenemos un grant para construir un edificio. No, yo no quiero nada de eso porque pierdo la credibilidad. Mi posición es de influenciar. Entonces, en algunas veces ellos pasaron por aquí a saludar, otras veces querían hacer una reunión con la comunidad cristiana, le prestamos el templo. Pero un pastor, en el hecho de política, en el hecho de hacer política, no creo que debemos hacer política. En el hecho de predicar la verdad bíblica de cómo debe ser una nación, sí. O sea, cuando vemos los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, fue el código moral para establecer la nación de Israel. Yeah. En el momento que Moisés recibe ese código moral, ya Moisés recibió la nación, la visión de cómo Dios quería establecer la nación de Israel. Y él dijo, mientras hagan esto, tendrán mi bendición. Es su decisión, es su decisión, mientras me honren mi ley. Entonces, hay cosas que no podemos tocar, Keropi, lo que es la santidad de la vida. O sea, yo se lo digo a todos ellos, Ustedes aprueban la vida, son pro vida, yo soy pro vida. Yo no me avergüenzo de decirlo y en mi iglesia lo predico. Dios es un Dios de vida y la vida en el vientre hay que respetarla porque la Biblia lo dice. Entonces, con temas como eso, yo establezco conversaciones con ellos y lo confronto. Y también le he dicho a todos, si ustedes me dicen una cosa y después hacen otra cosa, yo voy a decir que ustedes me mintieron. No haga eso. Sí, yo lo voy a hacer. Si ustedes, yo voy a decir que lo voy a mentir. Así que no estén mintiéndome, me dicen la verdad. Yo pienso que la iglesia tiene que tener influencia. Tiene que tener influencia, Keropi, porque el diablo tiene mucha influencia sobre ellos. Entonces, ¿que le vamos a dejar que el diablo haga fiesta con ellos? No. Tú en tu podcast, que eres un comunicador, que estás estableciendo una comunidad, que Dios te va a bendecir mucho, Keropi. Tú vas a hacer una gran influencia en tu tierra. Usa esa influencia para honrar a Dios. Usa esa influencia para que Puerto Rico prospere, para que Dios bendiga la tierra, para que Dios bendiga a tus generaciones. Una iglesia callada es una iglesia cobarde. Entonces, las veces que yo le he hecho la crítica, Keropi, algunas familias se me fueron. Yo, no, pero espérate, esto es lo que Dios me puso a hacer y yo lo hago. Y no lo hago buscando ni dinero, ni puesto, ni reconocimiento. Lo hago porque aprovecho y le digo, mira lo que dice la Biblia, mira esto, mira lo otro. Ellos han tenido situaciones en su familia, me han llamado. Yeah. Vamos a orar. Cierra los ojitos, vamos a orar, vamos a clamar a Dios. O sea, situaciones en matrimonio, situaciones con hijos, oramos. Entonces ya yo estoy influenciándolos a ellos de una manera positiva donde ellos pueden decir, bueno, hay alguien en una iglesia que oró por mi familia, vamos a respetarlo, algún tipo de respeto trato de ganar de ellos. Duro, perfecto. Estamos, focastazo. Esa es la que hay con el pastor Fran López. Y gracias. En verdad, la pasé de show. En verdad que es súper nítido todo. Y también busquen el libro, familia, busquen el libro. El Dios que restaura. Dios que restaura. ¿Dónde de nuevo? En Amazon y en todas las tiendas cristianas. La pasamos de show. Gracias, Keropi. Gracias por Dios te bendiga abrirme mucho. De tu iglesia, de la iglesia. Y gracias. Esta es tu casa. Gracias. Gracias. Vamos ahí. Perfecto.